conspiraciones. Sí. El mundo que nos espía. Yo después de tu blog tengo todo Yo miedo. necesito esa cámara para colocar en algún lugar estratégico Epa. en la casa. Ay, no, que... En la casa de... Me encanta, Denise, ¿por qué te reís? Yo no dije dónde, Mi ¿por qué mente las mujeres vuela. somos tan picaronas? Vuela abajo. Claro, es viernes Sí. ya, sí. Está volando bajo la... Ay, que vamos a mentir, somos mujeres. Piensa mal y acertarás, dice Siempre. la frase. Me encantan a mí, aparte de los temas conspirativos, me encantan mucho los temas así, que también son teorías conspirativas que dan en la pausa. Ujú. Que es lo que estábamos hablando de, por ejemplo, que haremos el viernes a la noche, algunos van a parece comer demasiado. Estamos todos apoyándole a Juanjo Sí, que hoy tiene Juanjo. un súper desafío. Juanjo hoy tiene un desafío. Sí, uy, ya es. Es hoy, es hoy. Ay, Sí, hoy es el desafío de Juanjo. Le contamos rápidamente a la gente. Sí. Tiene que comer una hamburguesa de 3,5 kilos. Esa de la foto viral, esa que es así. Sí, en menos de una hora. Y si lo logra, ¿qué Si gana? lo logra, clean caja. como ¿Cuánto? Roque Santa Cruz en la foto hoy. Un ¡Un palenque. millón de guaraníes! Un millón de guaraníes. Si es que no logra, Gana 500.000. Juanjo, paga. ayuná, ¿Sí que paga? no está comiendo nada, ¿verdad? Sí, ¿O? no. Espera, gana. o sea, si no, ¿cuánto gana si no come todo? no, Y si no no come paga. todo, él tiene que pagar 2.50. ¿Qué? Es un riesgo. Juanjo, ¿estás pa' seguro? Claro. Es Pero un ¿sabes qué? riesgo. Eso es lo que estábamos hablando con Silvia, chicos. No sé si ustedes saben que es peor capaz que él no coma nada, Nada, en todo sí. el día, porque si no, sí, porque con alguito ya te llenas. Claro. Sí. Se te Hay achica el hay que estómago. hacerle una base, acá nos estaba contando Juan, por eso estábamos compartiendo tips, hay que comer verduras, hacer ejercicio, Sí. va a ir a descansar un poco, es todo así que pucha, Rocky Balboa contra preparativo. Polo ¿A Creed, qué hora es el desafío? A las 8, todo. Vamos a hacer un vivo en las redes sociales. Ya le dije. necesitamos ver, porque yo necesito... Dice nomás, lo que pasa, chicas, y entiendan, y yo le entiendo. Él me dice, podemos hacer un vivo, pero no es sexy que esté ahí. Él tipo, Ay, ¿qué es lo que tiene que ver? Sí. Yo necesito unos 200.000, así que voy a apoyar fuertemente. No, yo le dije que yo invierto. Claro. Yo le dije, si es que no cumplís, yo entro la mitad. Claro. Era 125, pero si ganás, dame la Se Dame ve, mitad. la que, mitad, bien. se ve que alguien tomó el carrulino el 1 de no, agosto. No, pero le está que viniendo el carnaval de agosto al Sí. bolsillo de Oscar. Que Bien. que no coma rápido, ¿verdad? Tiene que comer pausado para que no se llene. Debe Una ser hora una de estrategia. estrategia. No sé. Mil, Hay que a mí comer me pone rápido, muy vale. nerviosa. ¿Sí? No sé. Hay otros contrincantes, Juan. Vos sos el único. Hay otros. que hacerle una entrevista a Sí, Juanjo. que- Hay que hacer ya un con live. ustedes. Hay que hacer un live. Por favor, va a haber un antes y un después de esto, me gusta. Me gusta. Exactamente. Y esa era la teoría conspirativa de... Estaba más interesante incluso. la que vamos a ver ahora. obvio. Pero esta semana estuvimos hablando un poco ya entrando en el mundo en 5. Esta semana estuvimos hablando de todo lo que es el coronavirus y las distintas teorías que surgieron alrededor de cómo se inició mayormente, ¿verdad? Estábamos tocando, vamos a hacer un repaso general, que David Icke en su momento, ya en el London Real, en un programa que todavía está en Facebook en 3 partes, está traducido al francés y al español. Él comentaba, este ex jugador de fútbol y hoy amante de las teorías conspirativas con mucho público británico, comentaba de que para él el coronavirus, o él decía tener pruebas de que el coronavirus no existe como enfermedad en sí, que en realidad esto era justamente en ese nuevo orden mundial, llevarnos al confinamiento, quebrar las economías, guiarnos por una sola, por decir así, o por unos cuantos nada más, que ellos se enriquezcan, que el resto de la población se empobrezca. Después también esta teoría la apoyaba Alex Jones, y aunque no crean, también hay muchas estrellas, estoy mirando de Hollywood y demás celebridades que apoyan estas teorías de que el coronavirus en sí no existe. Bueno, esto es lo que habíamos hablado ahí, también habíamos dicho de que es un arma biológica, que es también una de las teorías desde varios lugares. Tanto Nicolás Maduro decía, no daba nombres, pero decía, tengan cuidado que esta arma biológica se creó o se buscó para quebrar la economía de China. Esto referentemente ya directamente apunta, aunque él no lo haya dicho, y lo dicen otros, a Estados Unidos, que Estados Unidos, ya que China se convertía o se está convirtiendo, igual creo que no le hizo crisis esta pandemia a China, en la primera potencia mundial económica, y que esto no le estaba gustando a las primeras grandes potencias como Gran Bretaña y obviamente Estados Unidos, también Rusia, ¿verdad? Entonces por eso se creó esta arma biológica que fue llevada por el ejército de Estados Unidos hasta Wuhan en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Mundiales Militares, que se había hecho justamente ahí. Entonces, de ahí el arma biológica, pero también hay otras teorías conspirativas que dicen que China propiamente creó esta arma biológica para hacer perecer a la mayor parte de su población anciana, ¿verdad? Como la ley de Darwin, la de la supervivencia, donde persisten los más jóvenes, los más fuertes,
También es descabellado pensar que sea así, pero bueno. Después hablamos un poco de Li Mengyan, que es la viróloga que se fugó a Estados Unidos. Entrando un poco en ella, yo estaba contando que ella estaba en la Universidad de Hong Kong. Ella asegura de que no fue el primer caso aquel 31 de diciembre, como uno dice, y que la OMS, tanto el gobierno de China, sabían de esto mucho antes, y que ella está convencida de que este virus, por todo lo que ella lo pudo estudiar, es un virus que sí, no puede decir se creó en un laboratorio, pero es prácticamente decirlo así porque dice no es producto de la naturaleza. Entonces, palabras más, palabras menos, uno entiende bien que es producto adrede o por un error humano salió de... Claro, ella dice que producto de la naturaleza en sí no es este virus. Ella se fugó, su marido también es estudioso, es virólogo ahí en la Universidad de Hong Kong. Ella le dice en su momento a su marido, me tengo que fugar, tenemos que irnos porque él también ahí en ese momento, en realidad, él la confronta y se entera de que ella estaba publicando información o contando información sobre que esto en realidad se estaba tratando de ocultar. Él se enoja con ella. Ella le explica que tienen que fugarse porque ella tenía miedo de su vida y él no decide ir con ella. Ella se fuga a Estados Unidos porque ella decidió contarle al mundo lo que estaba realmente pasando en Wuhan. Se entera después al llegar a Estados Unidos que ya para abril sería como el FBI, el gobierno chino, lo que es investigación y demás, entraron a su casa, revolvieron todas sus cosas, sus padres le cuentan esto, también lo investigaron a sus padres. Su marido, en vez de estar a su favor, empezó a divulgar de que ella sí propiamente estaba dando información. Una serie de cosas con respecto a eso. Y hoy vamos a entrar un poco ya en lo que es el Big Pharma. El Big Pharma en realidad es una teoría conspirativa que vamos a ir tocándola también más adelante, de que de por sí ya existía antes del coronavirus, solo que ahora se muta, por decir así, al coronavirus. Cambia de cepa, vamos a decirlo, entrando en todo esto. Porque el Big Pharma es la teoría de que las grandes farmacéuticas y los grandes inversores detrás de ellas crean todo este tipo de enfermedades para mantenernos, valga la redundancia, enfermos, para seguir produciendo y vendiendo más día a día sus medicamentos. De por sí esta es una teoría que ya existía, basada justamente, por ejemplo, ahora mutó al coronavirus, porque hay una vacuna patentada en realidad en Inglaterra en el 2015 bajo el nombre coronavirus. Pero hay que explicarle también a la gente que esta enfermedad es COVID-19, la COVID-19 la enfermedad, pero es de la familia, de la rama de SARS, del coronavirus, exactamente. Incluso había un caso mucho antes, cuando todavía no se hablaba aquí, y lo estaba diciendo en la radio, llamaba a una mujer y contaba de que se había ido, todavía estábamos nosotros sin todos estos casos, y le habían diagnosticado a su bebé coronavirus. Pero precisamente le explicaban los médicos de que el coronavirus tiene distintas cepas. Exactamente, y esta sería la COVID-19, entonces no podría uno guiarse nada más por eso que en Inglaterra fue patentado esto. También así, y esa es una teoría que vamos a tocar la semana que viene, también esto tiene mucha relación con respecto a que el SIDA, por ejemplo, también fue creado en laboratorios para justamente buscar mantenerles, no con la cura, sino con los antivirales y demás que llevan propios al tratamiento y que son bastante costosos. Entonces todo esto, y también apoyan mucho estas teorías los antivacunas, ¿verdad? Que hay muchos hoy en día los antivacunas, incluso Google canceló, bloqueó muchas cuentas de estos antivacunas, por decir así, también en Facebook, porque se hacía cada vez más fuerte. En realidad creo que se está haciendo cada vez más fuerte esto de las antivacunas a nivel mundial, de que justamente hay varios estudiosos y demás que dicen que estas vacunas en realidad nos enferman. Y vamos a hablar, entre lo que vamos a hablar del SIDA la semana que viene, es de que en varias de las vacunas que nos ponían en realidad nos contagiaban de cáncer y de SIDA. Por eso esta teoría del Big Pharma. Claro, en realidad, y muchas vacunas, de hecho, sí, son el mismo virus para que el cuerpo se pueda volver inmune, ¿verdad? Es la información que tenemos, pero ya que cáncer o SIDA ya es como más pesada la información. Porque ahí vamos a hablar, hay muchos nombres, pero para nombres que nosotros tengamos aquí en la mente vamos a hablar de George Soros, que ya dijimos, George Soros es un inversionista de varias farmacéuticas y también dueño de farmacéuticas, también que había lanzado una droga que se usó de forma experimental en Estados Unidos, Remdesivir, que aquí también lo conté, Bill y Melinda Gates, que son partícipes grandes en esta búsqueda de la cura, dícese, pero también grandes aportantes en la OMS. Pero todos estos en el Big Pharma también hablan mucho de aquel, si ustedes se recuerdan, y se viralizó en su momento cuando entrábamos en cuarentena,
esta charla para TED, el famoso TED que había dado Bill Gates, hablando de que el siguiente gran, ¿verdad? La siguiente gran guerra, por así decirlo, o lo que se tendrá que enfrentar la humanidad, mejor dicho, es justamente ese enemigo invisible llamándose las bacterias, los virus y demás, y que las vacunas van a ser los que van a venir a ayudarnos, y es donde hay que poner, por decir así, el dinero para buscar y para seguir llevando adelante todos estos proyectos científicos en busca del mejoramiento de la salud de la humanidad. Entonces, mucho del Big Pharma habla de esto. Alex Jones, de vuelta también, lo que yo le estaba contando, el periodista americano, no solamente apoya toda esta teoría del Big Pharma, sino que incluso en su programa, aunque ustedes no quieran, de manera tipo oculta, así como nosotros estábamos bromeando de la hamburguesa y demás, él decía, por ejemplo, habla de ciertas vitaminas de forma jocosa que hay que tomar para que estas vitaminas nos protejan contra el coronavirus, y misteriosamente o relacionado con un sitio web que se llama Natural Wheat, donde todo el tiempo están lanzando este tipo de vitaminas. Hablo de esta vitamina C, incluso comer banana, que cura el coronavirus, el COVID-19 en realidad. De ahí todas estas teorías del Big Pharma. Pero aquí tenemos, como decía, es mucho ponernos a pensar. Estábamos lanzando, hace poco estábamos con la noticia, el martes pasado creo que Putin había encontrado la vacuna. Después propiamente la comunidad científica internacional días después dijo, no estamos tan confiados de que esta vacuna sea real. Oxford por sí tiene que llegar a fase 3 en octubre, pero ya hizo su convenio con Argentina para que Argentina de por sí ya produzca, o sea, una inversión que Argentina va a hacer, para que si esta vacuna llega a la fase 3, tiene éxito, Argentina directamente ya la va a tener también fabricada y ya va a poder empezar la distribución. Y Brasil la de Rusia. Y Brasil la de Rusia, porque justamente es cierto, importante el dato, Argentina le va a proveer a Latinoamérica, no así a Brasil. Exactamente. Y aquí hay guerras políticas, aunque querramos o no querramos admitir. Yo les hablaba, por ejemplo, de que esta arma biológica era también algo que Trump decía, pero estaba muy apoyado por el Senado, por el Congreso de los Estados Unidos. Por ejemplo, Tom Compton, un senador de Arkansas, él incluso se anima a decir de que en realidad este Instituto de Virología de Wuhan es parte de todo un complot que se está llevando a cabo en Beijing con todo esto de crear armas biológicas, ya no las armas nucleares ni demás, sino armas biológicas para ir pereciendo a la humanidad y haciendo que justamente se generen estas crisis. ¿Por qué lo decía él? Por esto que decimos, porque Estados Unidos, es lo que hablábamos el bloque pasado, es el que, si nos ponemos a pensar, es el más lastimado económicamente. Recuérdense que tenemos una serie de factores. Por ejemplo, el 15 de septiembre, lo recuerdo, que tiene TikTok plazo en Estados Unidos para vender o no su aplicación, o si no, irse directamente y ser bloqueado. Estamos hablando de muchos millones de dólares. En estas teorías del Big Pharma, que las vamos a ir desarrollando más con respecto a cómo se crearon, sí, incluso hablaba yo de un chiste, de un meme que se viraliza mucho en las redes, donde se iba una persona, era un meme, a la farmacia y le decía, ya está mi medicamento, porque en Estados Unidos están muy acostumbrados a que en realidad no son con nombres de medicamentos, sino que el doctor te da una droga, exactamente, se fabrica por la droga, no por el nombre del medicamento, como acá sí estamos acostumbrados de laboratorios y demás. Entonces vos te vas y le pedís, ya está mi droga, ya está mi medicamento, y el meme decía, sí está aquí, y va a estar la otra semana, y va a estar la otra semana, y va a estar la otra semana. Porque justamente en complot con varios médicos, se habla en la teoría de Big Pharma, y con estas grandes farmacéuticas que tienen también detrás inversores importantes, son los que se hacen y buscan de que en realidad nosotros sigamos enfermos. Por ejemplo, ¿por qué no se encontraba la cura del SIDA, decían? ¿O por qué con tanta tecnología no se estaba encontrando la cura propia del cáncer, sin llegar a extremos como la radioterapia, las operaciones y la quimioterapia? Porque le convienen a estas farmacéuticas, dice la teoría del Big Pharma, en que uno prosiga y continúe enfermo. Como también le conviene que esta pandemia del coronavirus se expanda y uno necesite tomar esto, porque yo no sé si usted, o sea, es obvio que la gente lo sabe. Si bien hoy no hay una vacuna y no hay un tratamiento específico, más que sobre todo esto que se está invitando hoy a la ciudadanía a donar plasma, se están tomando bajo algunos síntomas algunos medicamentos propios, ¿verdad? Sí, que incluso cuando empezaban a hablar... La hidroxicloroquina, por ejemplo. Terminó. Pero, claro. O sea, se compró en masa y gente que de verdad lo necesita por recomendación médica. Se quedó, gente que padece de lupus se quedó sin medicamento para hacer su tratamiento. Claro, o sea, esa es, por ejemplo, una droga, pero, por ejemplo, otras drogas que van tratándose en base a los síntomas que vos tengan, porque vimos que el coronavirus tiene, de repente se presenta síntomas distintos en algunas u otras personas. Entonces, que en realidad esta teoría del Big Pharma mutada al coronavirus es que
este coronavirus presenta una serie de síntomas que pueden ser tratados con una serie de medicamentos que justamente estas farmacéuticas proveen. De ahí es que empiezan a venir, porque es como decía Eva, cuando fue lo de la hidroxicloroquina, fue todo un tema. Aquí se acabó. Estaban buscando en otro. Y después, propiamente, ibuprofeno. Son todos estos medicamentos que se van haciendo, dice esta teoría del Big Pharma, para seguir la venta y el consumo diario, mensual, masivo y anual de nosotros, la humanidad en general, y seguir buscando que se lucre con esto o que pocos se hagan millonarios. Así mismo. No sé, que la otra vez tomamos lo que nos decía Oscar, sobre David Itken, ¿Qué era que dijiste, Oscar? Me gustó, porque yo no lo quiero decir. Los fanáticos, yo dije. Sí, ya me acuerdo del fanático. adjetivo calificativo. Que era pelotudo. Sí. Sí, está súper bien. Sí, los fanáticos. Y ahora no sé qué piensan con respecto al Big Pharma. Si no lo miramos el coronavirus, saquémoslo. Yo creo en una teoría como algo muy interesante, sobre todo cuando toquemos la semana que viene lo de que el SIDA fue creado en un laboratorio justamente para buscar esto. Y ya decía, antes de que continuemos, la viróloga, de que imagínense, esto de que en realidad no procede de la naturaleza, no que haya salido de un laboratorio. Y en Estados Unidos, de cada 10 personas, 3 creen que esto fue inventado, que fue sacado de un laboratorio. Ahora, el 94% cree que fue en busca de generar esto. Solamente el 6% cree que fue accidental. Wow. Imagínense la encuesta en Estados Unidos, muy importante lo que a nivel masivo después podemos terminar creyendo. Pero yo sinceramente creo de que las farmacéuticas pueden tener, yo creo en algunos puntos de esta teoría de Big Pharma, de que constantemente tengamos enfermedades que no se encuentran la cura, hoy en día, por ejemplo, el coronavirus, porque en el medio de eso los retrovirales como el SIDA y demás, y los tratamientos de por sí que tiene que tener el cáncer, la leucemia y demás, ellos siguen lucrando y siguen vendiendo porque es una necesidad diaria y cada vez la población se enferma más. Esta sí es una teoría que me parece más creíble, ¿verdad? Porque así como lo vimos en películas, existen los que crean las enfermedades para después venderte el remedio. Sí. Entonces, Yo también creo. Sí. Creo y te luego. Muy interesante. Hablamos del experimento de Tuskegee, donde estaban enfermando a la gente con sífilis y la estaban estudiando. ¿Por qué no podríamos pensar que por muy macabra que suene, las farmacéuticas no están ahí por el amor de su corazón y quieren sanarle a la gente? Sí. Lucran dinero, obviamente. Entonces, ¿por qué no podemos pensar? Tal vez lo saquemos del coronavirus. Y otro detalle muy importante entre todas estas teorías, un poco también para decirlo, es el hecho de que se dice, y cada vez es más fuerte, de que China ocultó sus números. Porque China dijo que en realidad 4.634 creo que fueron los que perecieron en China en total. Y 80.000. Claro, y 86.000 contagiados y moneditas así. Pero varios investigadores estadounidenses, basándose en 86 crematorios solamente en Wuhan, hicieron que estaban cremando por día. En la quincena de febrero, cuando ellos decían que estaban cremando en ese momento 700, ellos en esos 86 llegaron a contar hasta 2.000. Dios mío. Eso habla, haciendo los números, de que en realidad en toda China, en Wuhan solamente fallecieron alrededor de 36.000 personas cuando ellos solamente declararon 4.600, algo que la viróloga Lin Mengyan dice que es cierto. Qué fuerte. Así que estas son, para terminar esta semana, estas son todas muchas, porque en realidad hay muchas teorías, pero estas serían como las más importantes alrededor de la enfermedad COVID-19. Muy bien. Muchas gracias, Silvia. Súper interesante lo que nos contás y súper lindo también el look que trajiste el día de hoy. Gracias, sí, para la gente que se quiere vestir así con esta onda rockera, la gente de Sassy Sister. Las teorías conspirativas vienen de Nueva York, así que ya saben, Sassy Sister con 10% de descuento. Si hoy mencionan el nombre de Juan y su super hamburguesa, que lo vamos a estar viendo. Juanjo, sí, a las 8 en punto en mi live. Ahí está. Sí, ya iba a transmitir, que vamos a vender el vivo. Y el que me va depositando, yo le voy a ir mostrando. Bien. Es una teoría conspirativa. Yo quiero ver. Si las farmacéuticas lucran, ¿por qué no? Lo quiero ver triunfar o desmayarse ahí al pobre Juanjo. Pero queremos ver, porque al ser humano le gusta el morbo. Gracias, Sil. Nos vemos, chicos. Chao.